Felicidades a todas las mamás, feliz día, vamos a darnos un fuerte aplauso porque nos lo merecemos. La verdad, traemos chorros, no sé qué harían sin nosotras. No, pero feliz día, de verdad, gracias por elegir celebrar con nosotros este día tan especial y gracias a todos los papás, los esposos, los hijos, los amigos que trajeron a sus mamás para poder celebrarlas este día. Y también queremos darles un especial saludo a todas las mamás, a todos los que nos acompañan en línea y en nuestros campuses. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Mamá, si no estás aquí en persona es porque mínimo te llevaron a un crucero o a Cancún o algo así, pero te mandamos un saludo y también muy especialmente a todas las mamás de Ciudad Victoria, de nuestra iglesia hermana Amor y Viento. Vamos a darles un fuerte aplauso. Y feliz Día de las Madres, las amamos y les mandamos un abrazo. Mamás de Ciudad Victoria, espero que después del servicio las lleven por unas gorditas Doña Tota, unas flautas de la norteñita, sé que es chiste local, aquí no entienden, pero si nos mandan unas flautas de la norteñita no nos enojamos, ¿verdad, Priscila? No, pero de verdad estamos muy contentas de estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje y tal vez aquí los hombres dicen, bueno, pues aquí viene el mensaje para las mamás, déjame echar una siesta porque esto no es para mí. Pues no es cierto, este mensaje es para todos, así que te animamos a que abras tu corazón porque lo que Dios va a hablar para nosotros hoy, este día va a estar muy, muy padre. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de una mujer sobre la cual tal vez ya has escuchado, de hecho ya hemos compartido algo sobre ella anteriormente y a mí en lo personal se me hace una historia muy interesante, por eso digo que para qué quieres novelas, lee la Biblia, está mucho más emocionante e interesante y la historia de esta mujer es muy peculiar y es la historia de Agar. Esa es una historia que yo creo que muchos podemos sentirnos identificados con ella, ya sé que estés pasando por un desierto, por un momento difícil o estés en esa necesidad de tener un encuentro con el Señor, de recordar su fidelidad. Bueno, esta historia es para ti. Y antes de adentrarnos en la historia, vamos a establecer como quien dice el escenario sobre Agar, de quién es Agar. Agar era una esclava egipcia que era o le pertenecía a Sarai, que era la esposa de Abraham. Muchos conocen ustedes o han escuchado hablar de Abraham, que él era el hombre que Dios eligió para hacer un pacto con él y que de su descendencia surgiría el gran pueblo escogido de Dios que era Israel, ¿ok? Agar, entonces, muchos conocen su historia, ella trabajaba o pertenecía a Sarai y Sarai y Abraham, que eran dueños de Agar, eran estériles y no podían tener hijos. Dios le había dado una promesa a Abraham que le daría una gran descendencia, pero pues Sarai estaba medio confundida porque decía, yo ya soy anciana o de avanzada edad, para no decir esa palabra, ¿verdad? Madura, ya soy de edad avanzada, siempre pues he sido estéril, nunca hemos podido tener hijos, entonces ¿cómo se va a cumplir esta promesa de que tendremos una gran descendencia, ¿no? Entonces el tiempo pasa, Sarai se empieza a desesperar, se empieza a inquietar y se le ocurre la increíble idea de decirle a su esposo, pues acuéstate con mi esclava Agar para tener hijos por medio de ella. Tengo 3 palabras, sí, cómo no. Yo sé, a mí siempre no me deja de sorprender, sé que hoy en día decimos, ¿qué? Hasta crees que yo le digo a mi esposo, no te puedo dar hijos, pero mira, ve y ten hijos con otra. Hasta crees y yo no puedo, tú tampoco, ¿verdad? Yo sé. Pero si yo me hundo, te hundes conmigo. Exactamente, oye. No, está medio extraño. Pero en ese entonces, en esa época, era una costumbre que se acostumbraba, valga la redundancia, de que si la mujer de la casa no podía tener hijos, tenían hijos por medio de la esclava, o eso es como lo que usaban, ¿no? En pocas palabras, esta era la forma humana de Sarai de ayudarle a Dios para poder cumplir esa promesa de una gran descendencia, ¿no? Ahora, toda esta situación es muy injusta para Agar, porque Agar no tenía opción de seguir las instrucciones de Sarai o no, porque entonces Agar pues está con Abraham, queda embarazada y ahora Sarai pues no se siente muy bien. Obviamente nada bueno iba a salir de esta situación, ¿no? Entonces Sarai se siente menospreciada, Agar se siente un poco más superior que su ama, comienzan los problemas y entonces Sarai comienza a maltratar a Agar. Y esto era injusto
para Agar, porque ella no tenía ni vela en el entierro, ella no tenía nada que ver, a ella no tenía opción, la metieron en esta situación, era injusto que Sarai la maltratara de esta manera. Entonces ella decide huir al desierto. Agar, la esclava de Sarai, huye al desierto sin tener a dónde ir, sin recursos, completamente sola, embarazada del hijo de su patrón. Y en esta situación tan injusta, tan difícil, tan desgarradora, ahí en ese desierto, Agar tiene un encuentro con el Señor. Y es aquí donde comienza nuestra historia. No te pierdas esto. Comenzamos a leer en Génesis capítulo 16, versículo 7 y dice: ahí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mis dueñas, Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. El versículo 13 dice: como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. No te pierdas esto. Agar tuvo un encuentro personal con Dios en el desierto y le puso un nombre personal a Dios. Ella no conocía a Dios y en el desierto tuvo ese encuentro con Dios y le puso el nombre El Roi. Y antes de avanzar, primero escuchamos esta historia y decimos: ¿qué de bueno puede salir? Y eso es lo que pasa con nosotros cuando tomamos en nuestras manos el asunto, ¿no? No dejamos que Dios haga su obra y nosotros queremos ayudarle a Dios para empezar, ¿verdad? Vemos cómo todo esto es un relajo. Pero quiero desmenuzar un poco cada versículo que acabamos de leer y quiero que no nos perdamos ciertos puntos que son clave. Primeramente dice aquí en los versículos que leímos que Dios la encuentra en un manantial, junto a un manantial. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, checa, Agar corrió al desierto huyendo de una situación injusta, de un maltrato. Yo me imagino tal vez no nada más maltrato verbal o emocional, tal vez hasta físico, no sabemos, pero ella estaba desesperada y huyó. Ella no huyó a buscar a Dios, pero Dios sí la buscó a ella. Amén. Dios la encontró en su aflicción. Y es muy importante también ver que estaba junto a un manantial, y un manantial en el desierto es poco común. No es cosa que te la encuentras a cada milla, ¿no? No era un pozo de agua que había hecho un ser humano, era agua en forma natural que sale de las rocas o sale del suelo. Entonces hasta en este detalle podemos ver cómo Dios estaba teniendo cuidado de Agar. Y eso es lo mismo contigo y conmigo. Dios tiene cuidado de ti. Dios sabe la situación en la que estás ahorita. Dios sabe el sufrimiento y la angustia y el maltrato que estás sufriendo. Seas hombre, seas mujer. El Señor te ve y Dios quiere hacer algo con tu vida. Ahora, tal vez, como dije, Agar estaba siendo maltratada, pero Dios tenía cuidado por ella, por el manantial, le dio el agua, lo que necesitaba. ¿Qué es lo que más necesitas en el desierto? Agua, ¿no? También Dios la llama por su nombre. En los versículos que leímos le dice: Agar, esclava de Sarai. Dios sabía exactamente el nombre de Agar y hasta para quién trabajaba. O sea, esto nos muestra el corazón de nuestro Padre. El corazón de amor que tiene nuestro Padre hacia nosotros. Conoce nuestra situación y nos quiere encontrar ahí donde estamos. Y también sabe exactamente quiénes somos. ¿No te pone una sonrisa en la boca saber: Dios conoce mi nombre? Dios conoce tu nombre. Y Dios te está buscando hoy. Tal vez ella podía pensar: yo soy una egipcia, soy una esclava, no soy la esposa, no soy la primera esposa, la importante, la mera. ¿Qué soy yo? Pero el Señor conocía su nombre y eso es súper importante. Y luego también vemos en estos versículos que Dios le hace una pregunta. Le dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Sabes lo importante que es esto? En este primer encuentro, porque hay dos encuentros que Agar tiene con el Señor en el desierto, y en este primer encuentro le pregunta esto, porque ese día va a cambiar su vida. Ese día iba a cambiar su vida. Le estaba preguntando: ¿de dónde vienes
¿y a dónde vas? Yo te voy a mostrar a dónde vas. Así es, como que ese punto iba a ser un parteaguas en la vida de Agar. Estaba haciendo referencia a su pasado y referencia a su futuro, porque ese encuentro con Dios iba a cambiar el resto de la vida de Agar por completo, ¿no? Otra de las cosas que vemos en esos versículos es que Dios le pide obediencia. Él le dice: regresa a tu casa, sométete a tu dueña. Y si ella hacía eso, de que ella cambiaba su actitud, que ella cuidaba su corazón, el Señor la bendeciría. Y entonces el Señor le da una promesa hermosa. Necesitamos entender que Agar estaba huyendo. Ella era una esclava que estaba huyendo de sus dueños. Eso era de por sí muy peligroso y podía traer consecuencias muy negativas a su vida. Pero además de eso, aunque tal vez ella no podía verlo o no podía comprenderlo en ese momento, en esa situación de caos, de injusticia, de desorden por malas decisiones y que metieron ahí la mano y que tomaron decisiones equivocadas o lo que sea, en esa situación tan injusta, Dios tenía un plan para redimir la situación, para cuidar de Agar, para convertir esa situación injusta o que ella no tuvo la culpa, por así decirlo. Él tenía el plan de convertirlo para el bien de Agar. Y ella, sin saber, se estaba perdiendo de esa posibilidad. Por eso el Señor le dice: regresa, cuida tu corazón, encárgate de tu actitud. Yo me voy a encargar de lo demás. Yo voy a obrar a tu favor, yo voy a redimir la situación. Tú solamente tienes que someterte a mí y cuidar tu corazón. Entonces es algo bien hermoso, ¿no? Y después de esto, Dios le da una promesa. Él le promete que ella y su hijo van a estar bien. Le dice: estás embarazada y vas a tener un hijo. Es decir, ahí le está diciendo: tu embarazo va a llegar a término, tu hijo va a nacer sano, y le vas a poner por nombre Ismael, que significa Dios me escucha. En la indicación que Dios le dio de ponerle a su hijo por nombre Ismael, Dios le estaba dando una promesa y le estaba diciendo: Dios me escucha, te estoy escuchando. Y no nada más a ti, sino que estoy escuchando también a tus hijos. Y luego le dice que se convertirá en una gran nación, Ismael, que prevalecerá a pesar de sus enemigos. Y en la obediencia de Agar, en esa sumisión a Dios de Agar, ahí Agar encontraría la bendición. El Señor en ese encuentro le da un futuro y una esperanza. Y después de este maravilloso encuentro con el Señor, Agar en respuesta le pone por nombre a Dios El Roi, el Dios que me ve. Porque ella se dio cuenta que Dios había visto su situación, que Dios había visto su dolor, que la había visto a ella tal cual era, y se sintió vista. Vista por un Dios de amor, vista por un Dios de compasión, un Dios que cuidaba de ella como tal vez nunca nadie había cuidado de ella de esta manera. Finalmente alguien la había visto, no como una esclava, no como una egipcia, no como un objeto, no como un medio para ser usada para un fin, no como alguien sin valor. Ella recibió su identidad del Señor. Y Agar, hermoso, termina diciendo: he visto al Dios que me ve. He visto a aquel que me llama por mi nombre. He conocido a aquel que es mi manantial de vida. He visto a aquel que me busca y viene a mi encuentro. He visto a aquel que me promete una esperanza y un futuro a mí y a mis generaciones. Y antes de avanzar, queremos preguntarte a ti que nos estás viendo aquí, en cualquiera de nuestros campuses, allá en México, en Amor Viviente, te queremos preguntar: ¿tú has conocido a Dios de esta manera? ¿Lo has conocido así personalmente, a un nivel íntimo, que tú puedes llamarlo por su nombre? Porque no solamente conoces de Él, sino que lo has conocido a Él de manera personal, que tú has visto cómo el Señor ha sido tu paz en medio de tu tribulación, que ha sido tu provisión en medio de tu carencia, que tú puedes llamarlo por nombre, no porque alguien te lo dijo, sino porque lo has conocido. Y esa es una pregunta que debes de hacerte hoy, porque si no lo has tenido ese encuentro, hoy vas a tener la oportunidad de tener ese encuentro con Dios. Tal como Dios le anticipó en la pregunta que le hizo a Agar, ese encuentro con Dios cambió por completo la vida de Agar, cambió y determinó el futuro de su vida, y por fin ella sabía no nada más de dónde venía, sino a dónde iba. Y ese es el título de nuestro mensaje: El Roi, el Dios que me ve. Así es. Y en este encuentro que Agar tuvo con el Señor, dices tú: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, ahora quiero hablarte a ti cómo lo puedes aplicar hoy prácticamente.
Primeramente quiero decirte con esta historia que acabamos de escuchar de cómo el Señor tuvo compasión, encontró a Agar en su situación de aflicción y le dio esperanza, le dio una promesa. Déjame decirte que Dios te quiere encontrar a ti hoy y te quiere dar esperanza a ti, ya sea por primera vez si no lo has conocido, pero también aquellos que ya hemos tenido una relación con Cristo de hace mucho tiempo, pero se nos han olvidado sus promesas. Él te quiere recordar hoy esto. Primeramente te quiere recordar que Él ve tu pasado. Amén. Él ve lo que tú ves. Sí o no, a veces vivimos en el pasado. Ya sea porque fueron cosas buenas y decimos, vivimos en épocas de victoria, pero vivimos en el pasado, no estamos en el presente. Vivimos en el pasado cuando tal vez estamos llenos de aflicción por otras personas que causaron ese dolor en nuestra vida. Tal vez, así como Agar, fuiste maltratado. Tal vez como Agar, fuiste usada, fuiste usado. Tal vez creciste viendo un mal ejemplo de lo que es amor en la casa y ahora tu pasado viene y te está consumiendo y no has podido superar eso. Y te lo digo con todo el corazón, con todo el amor, Dios está listo para darte un nuevo futuro. Amén. No vivas en el pasado, porque el Señor Dios, el Dios que te ve, el Roy, tiene un futuro y un futuro de gracia, un futuro eterno, un futuro de bendición también aquí en esta tierra. Ahora, déjame decirte, Él está listo para redimir cualquier situación injusta que tú hayas pasado. Porque ahorita vamos a hablar de cosas que nosotros mismos hemos causado, pero ahorita estoy hablando de ese pasado que otras personas, así como Agar, hicieron algo en contra tuya. Y le estoy hablando tal vez ahorita a las mamás o a las mujeres que tienen que hacer el trabajo doble de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque el papá de tus hijos tal vez no está aquí para responder o para ayudar. O tal vez sí está aquí contigo, pero es como si no estuviera. Le estoy hablando tal vez también a los hombres que están aquí sentados, que nos están viendo, que tal vez has tomado decisiones o otros han tomado decisiones en tu casa, en tu familia y dices, así era mi papá, así voy a ser yo también. Déjame decirte que Dios quiere redimir tu pasado y quiere darte un futuro nuevo. Acéptalo, no vivas en el pasado. También pienso ahorita, tal vez hablando de injusticias o cosas que no podemos controlar nosotros, pienso yo ahorita que tal vez el Día de las Madres para muchas mujeres es un tiempo difícil. No es un día o una época de celebración. Tal vez es una ocasión para sufrir o un recordatorio de algo que no está bien. Déjame decirte, Dios quiere redimir eso. Dios te quiere dar un futuro también en esa situación. Te pregunta de dónde vienes para que veas tu pasado y te pregunta a dónde vas para que veas tu futuro. El futuro que Dios te ha dado para ti. El futuro que Dios te ha dado de redención y de gracia. También, ¿cómo podemos aplicar esta historia para nosotros hoy? Así como Agar fracasó en cierta manera, también nosotros fracasamos. ¿Sí o no? Él ve tu fracaso, lo que otros ven. Agar no había sido perfecta, pues nunca lo iba a hacer, era un ser humano, pero ella tuvo una actitud tal vez hasta cruel dentro de ella. Cuando ella se embarazó y estaba embarazada, ya veía con menosprecio o con desprecio a su dueña y tenía una actitud negativa en contra de ella. Entonces podemos ver cómo Dios quería trabajar también en el corazón de Agar. Y puedo yo pensar en todos mis fracasos y nos quedaríamos aquí todo el día pensando todos los fracasos que yo he tenido, pero piensa tú, ¿cuál ha sido tu fracaso más grande? Y no quiero que lo pienses como para nada más sentirte avergonzado, sino para recordar que Dios ve tu fracaso. Y ¿sabes la buena noticia? Que Dios no se escandaliza. Dios no se espanta, Dios no se asusta y Él puede y quiere redimir tu gran fracaso, tu mayor fracaso. Él quiere redimir tu divorcio, Él quiere redimir tu depresión, tu ansiedad, tus malas decisiones. Deja que el Señor redima tu mayor fracaso. El Señor ve tu corazón bueno, lo que hay bueno, lo que hay malo, y Él está listo para redimirlo. Así es, y la razón por la que sabemos es porque Él ya lo hizo. Él ya pagó por ese pasado. Así es. Él ya pagó por ese fracaso porque ya lo hizo en la cruz. Su obra redentora ya está Amén. hecha. Lo único que nosotros tenemos que hacer es rendir nuestra vida a Él, tener ese encuentro, encontrarnos con Él de manera personal y recibir el futuro que Él tiene para nosotros. Amén. Y el punto 3 que queremos aplicar para nuestras vidas el día de hoy es que Él ve tu valor, es decir, lo que otros tal vez no ven.
¿Y a qué nos referimos con esto? Ponte a pensar, Agar era una esclava, era egipcia, ya lo hemos dicho muchas veces, era embarazada, era una mujer sola. Imagínate todas las etiquetas, por así decirlo, que ella tenía encima. La gente no la veía por otra cosa, más que es una mujer sola, embarazada, egipcia, que esclava y errante por el mundo sin ni un peso o ni un dólar a su nombre, ¿no? Eso era lo que ella era para el mundo. No veían el valor que ella podía tener. Y tal vez tú te sientes así ahorita. Simplemente en el Día de las Madres, para dar un ejemplo conforme a la ocasión, yo pienso que a veces las mamás nos podemos sentir así, ¿sí o no? Que dices, ¿realmente valoran todo lo que hago? O nada más se darían cuenta de las cosas que hago cuando ya el bote de la ropa sucia está a reventar. Ahí es donde se dan cuenta, ¿no? De lo que hacen las mamás. Se dan cuenta de la toalla sucia que recojo del suelo, de todos los lonches que preparo, de lo que cocino, de los horarios que tengo que hacer. Las mamás a veces nos podemos sentir así, como que no valoradas, como insignificantes, como nada más por atrás de las escenas, ¿no? O tal vez tú, hombre, mujer, o lo que joven, niño, piensas que eres demasiado insignificante, piensas que no tienes un talento especial, que no tienes un don, que no eres sobresaliente en nada, pero déjame decirte, tu valor no está en lo que puedas o no puedas hacer, tu valor no está en tus talentos, tu valor no está ni siquiera en quién seas o hijo de quién seas, tu valor está en lo que Dios dice que eres. Amén. Y amén, vamos a dar un aplauso. Y esta historia nos revela el corazón de Dios, el corazón de nuestro Padre, de cómo Él quería redimir a Agar, cómo Él de una situación tan difícil y tan complicada y tan injusta, Él iba a hacer algo de bien para Agar. Vemos ese amor del Padre de redimir, de restaurar, de sanar y darnos un futuro de bien. Y eso es lo mismo contigo hoy. Nunca podremos imaginarnos los planes que Él tiene para nosotros. Tal vez tú no lo ves, tal vez las personas alrededor de ti no lo vean, pero el Roy sí lo ve. Amén. Y el último punto, el número 4, Él ve tu porvenir, o sea, lo que tú no puedes ver. Yo te aseguro que Agar en ese momento en el desierto, ella no podía ver de qué manera se iba a solucionar su situación, de qué manera ella podía salir adelante. Ella pensaba, tal vez esto es el fin de mi vida, no tengo a dónde ir, no tengo con qué sostener a este bebé que estoy aquí, o me regreso y me maltratan. Ella no veía la manera, no veía su futuro, no podía imaginarse su porvenir o cómo iba a salir de eso, pero sin embargo el Señor le da una promesa maravillosa. Como dijimos, y regresamos a ese punto, el Señor le dijo que iba a tener un hijo y que le iba a poner por nombre Ismael. ¿Y sabes qué significa Ismael? Significa Dios me escucha. Ese simple hecho era una promesa de que el Señor no solo escuchó el clamor de Agar, sino que escucharía a sus hijos. Es una promesa para el futuro de Agar, para su descendencia, para sus siguientes generaciones. Y esto es algo bien especial, porque ¿sabes qué significa Agar? Significa forastera, significa huida, persona que huye. ¿Te das cuenta de la promesa que el Señor está haciendo ahí? El Señor le estaba afirmando que Él iba a cuidar de ella, que Él la veía, que Él había escuchado el clamor de ella, pero más allá, que Él escucharía el clamor de su descendencia y que sus hijos ya no serían forasteros como ella, que sus hijos ya no tendrían que huir como ella tuvo que huir. Le estaba dando una promesa para sus generaciones, para su porvenir, lo que ella no podía ver en ese momento. Y es una promesa hermosa. Y tal vez tú estás en esa situación donde tú dices, yo no veo futuro, ya mi matrimonio está terminado, ya mis hijos negaron al Señor, se fueron, me dejaron mi trabajo. Yo no sé qué situación estás donde tú no ves futuro, pero el Señor te dice que Él puede restaurar eso y Él te puede dar un futuro de bien. Él te está diciendo que Él es tu esperanza, que Él ha escuchado tu clamor y va a escuchar el de tus hijos. A mí me llena de esperanza decir, Señor, mis hijos están en tus manos y no solo vas a cuidar de mí, sino vas a cuidar de mis hijos. Amén. El Señor comenzó ese encuentro con Agar con esa pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Porque ese encuentro cambiaría la vida y el futuro de Agar, y es igual para nosotros hoy en día. Continuamos con la historia de Agar y vemos que exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Ella regresa con Sarai, con Abraham, y tiene a su hijo Ismael como Dios le había dicho. Y pasaron 14 años desde que nació Ismael para que Sarai, ahora llamada Sara,
tuviera a su hijo Isaac. Ahora el hijo prometido, el plan original. Y sabes, es importante mencionar aquí que en un momento, ya sabemos que Ismael era más grande que Isaac, pero vemos aquí en la historia que Ismael se empezó a burlar de Isaac. Y mamás, tú sabes, cuando se burlan de nuestros hijos, o sea, no me conocen, ¿ok? Y Sarai estaba muy enojada y ya sabemos, esta historia es una historia de redención, pero vemos cómo cuando nosotros queremos meter mano en el plan de Dios, las cosas no van funcionando. Entonces no estaba funcionando esa situación. Y Sara ahora la corre definitivamente. La primera vez Agar huyó, pero en esta ocasión la corren. ¿Te imaginas la humillación? Y Abraham la manda con un odre, una porción de agua y de pan, y se va al desierto. Y otra vez la pobre de Agar está en el desierto, pero ahora con su hijo adolescente, más o menos unos 15 años. Cuando se acaba la porción que tenía, ella empieza a desesperarse. Ella empieza a estar desconsolada. Y en eso quiero que nada más te imagines, papá, mamá, en ese momento en el desierto tu hijo te está diciendo: tengo hambre, tengo sed, y no tienes nada que ofrecerle. Y dice la Biblia que ella puso a su hijo bajo un arbusto y dijo: no puedo tolerar el verlo morir. Y va y se pone en otro lugar, se sienta a lo lejos a llorar desconsoladamente. Y en este punto tan bajo de Agar es cuando vemos que Dios vuelve a hablarle a Agar. Vamos a leer en Génesis 21, versículo 17. Dice: cuando Dios oyó al niño sollozar, llorar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los llantos del niño. Y me pongo a pensar cuántos de ustedes aquí, mamás y papás, han estado clamando por sus hijos. Tal vez para que conozcan al Señor, o tal vez para que regresen al Señor. Y Dios está escuchándote y está escuchando a tus hijos. Y le dice a Agar: ¿qué te pasa? ¿Sabes por qué le dice eso? Porque le dice: ¿crees acaso que yo me he olvidado de mi promesa? La existencia de Ismael, su nombre significa que yo cumplo mis promesas. Yo escucho tu clamor, yo escucho tu llanto. Y al igual te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. No importando la situación tan difícil en la que estén tus hijos, Dios te está diciendo: yo tengo el control, yo tengo en la palma de mis manos a tus hijos. Y luego continúa en el versículo 18 y dice: levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. El Dios que lo ve todo, el Roy, el Dios que nos ve a nosotros, le estaba recordando a Agar y nos recuerda a nosotros: yo tengo un futuro. Tú vas a poder alcanzar el gran potencial que yo he tenido para ti desde el principio. Voy a redimir tu pasado, voy a redimir tu fracaso. Y le está diciendo ahí: levántate, ponlo en práctica. Levántate y toma de la mano a tu hijo, porque yo voy a hacerlo todo. Y tenía un futuro para Agar y lo tiene también para nosotros. Amén, amén. Vamos a dar un aplauso. Continuamos leyendo en el versículo 19. Dice: en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Si recuerdas, en el primer encuentro había un manantial de agua, y en este segundo encuentro había un pozo de agua, nada más que Agar no lo había visto por su frustración, su desesperación, pero el pozo de agua estaba ahí, es decir, el Señor estaba ahí. El Señor nunca la había abandonado, el Señor nunca la había dejado, el Señor seguía estando ahí con ella en ese desierto. Es igual para nosotros. El Señor, aunque parezca que no lo está, o aunque sintamos o no lo veamos o no veamos forma, ese pozo de agua, ese manantial, esa agua de vida eterna sigue ahí, está ahí, porque no nos ha abandonado. Y esta historia termina diciendo en ese capítulo 21, que es lo último que escuchamos de eso, que dice que el Señor estaba con el muchacho creció, se convirtió efectivamente en una gran nación. Los que conocen la historia, eso es otra historia, se convirtió en una gran nación, pero el Señor cumplió las promesas de Agar, el que le había hecho Agar. Iglesia, para resumir, terminar este día, recuerda, primero, Él es el Señor, el Roy, el Dios que me ve.
Él ve nuestro pasado, ¿cierto? Él ve nuestro fracaso también, pero Él ve nuestro valor y Él ve nuestro porvenir. No permitas que las cosas que tú ves te cieguen de las cosas que el Roy ve. Él es esa agua de vida en el desierto. Él te da un futuro y una esperanza. Él te ve, Él te ama, Él te escucha, y no solo a ti, sino también a tus generaciones. Amén. Yo quiero pedirte hoy que te pongas de pie, por favor. Y aquí hay dos tipos de personas. Aquí va a haber dos oportunidades. Están ese tipo de personas que ya conocieron al Señor, que ya han tenido ese encuentro con Él donde lo conocieron personalmente, pero estás en una etapa de tu vida que se te ha olvidado tal vez las promesas del Señor, que tal vez se te ha olvidado o lo pones en duda por la situación tan difícil que estás, y necesitas hoy recordar quién es el Señor, qué te ha dicho, qué te ha prometido, y recordar que Él es fiel y que Él va a cumplir cada promesa que Él nos ha dado en su palabra. Ahora hay otro tipo de personas aquí tal vez que dicen: yo nunca he tenido un encuentro con el Señor, yo no lo conozco, yo nunca lo he conocido de esa forma real, personal, íntima. Yo no puedo llamar a Dios por su nombre porque solamente me lo han platicado. Yo realmente nunca he tomado la decisión de entregarle al Señor mi vida. Y lo que tienes que hacer es rendir tu vida a Él solamente. Tú no tienes que arreglar tu fracaso, no tienes que solucionar tu pasado. Lo único que tienes que hacer es rendir tu vida a Él, porque Jesucristo ya ha vencido ese fracaso y ese pasado, y Él te lo quiere dar a ti por su gran amor, por su gran gracia y misericordia. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él. Y si tú el día de hoy quieres tomar esta decisión, ahorita vamos a orar por ti, pero quiero que no te vayas de este lugar sin pasar a nuestro centro de conexión, sin hablar con un líder, con tu pastor, para decir: yo quiero tener ese encuentro con el Señor, y que hoy rindas tu vida a Cristo. Permítenos orar por ti este día. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Señor, yo te pido en este momento por cada una de las personas que están aquí, que tal vez no han tenido ese encuentro personal contigo. Señor, yo te pido que toques sus corazones. Padre, yo te pido que reconozcan que te necesitan, que son pecadores y que necesitan a un Salvador. Señor, te damos gracias por la cruz, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque por medio de Él podemos tener un futuro. Gracias, Señor, porque hoy recordamos que tú nos ves. Hoy recordamos que tú ves todo lo que pasa dentro de nosotros, lo que vivimos, con lo que batallamos, nuestros temores. Y creemos, Señor, hoy en tu promesa, en que tú estás con nosotros y tú nos vas a habilitar para continuar y para darnos un futuro, Señor. Gracias te doy por este día, en el nombre de Jesús. Amén.